Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues la vez pasada estuvimos leyendo la vez pasada en la víspera de la Navidad, estuvimos leyendo sobre la acción del Espíritu Santo. Bueno, lo último del Espíritu Santo que hace referencia el Catecismo, aunque pues no es así lo más último. Iremos viendo sobre Dios en general en los demás capítulos, pero pues ya en cosas más concretas como son los sacramentos, los mandamientos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a comenzar con el artículo del credo que habla sobre la iglesia. Y bueno, vamos a comenzar primero con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración de Santo Tomás de Aquino para pues, empezar un estudio, ¿no? Artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también el que le precede, sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer en la Iglesia es creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia en el designio de Dios. Nombres e imágenes de la Iglesia. La palabra Iglesia, eclesia, del griego ekkalein, llamar fuera, significa convocación, designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí
en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como un pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, el que se deriva de la palabra church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, y la iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Pues aquí tenemos, ¿no?, que el nombre de la iglesia significa convocación, ¿no? Pues en este caso, pues, viendo pues todo lo que dice de que es una asamblea, pues podemos decir que iglesia significa una asamblea llamada, ¿no? En este caso, pues llamada por Dios para ser pues, el pueblo de Dios. Símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea del fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor, cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del... Perdonen si se escucha mi perro. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces a la Iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Y los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas
entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa, embellecida para su esposo. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida, la alimenta y le cuida sin cesar. Les recuerdo que pueden Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat, pues para de cualquier duda sobre el tema en especial, ¿no? Sobre la lectura que estamos haciendo, que es el Catecismo de la Iglesia. Ahorita estamos leyendo sobre la Iglesia. Y pues haciendo recapitulación, pues vemos, ¿no? El nombre de la Iglesia, que viene del griego, ¿no? Del griego antiguo, eclesia, y que significa, pues, una congregación llamada, ¿no? Y pues de los signos, pues haciendo una numeración rápida, pues tenemos el signo del redil, el signo del campo o de la labranza, y pues de construcción, que son signos que se utilizan sobre todo en la iglesia, ¿no? No, en la iglesia. Que se utilizan sobre todo en la Biblia, ¿no? En la que se refieren a la iglesia y que pues y sobre todo en el Antiguo Testamento, pues cuando se habla sobre estas cosas, pues se suele se suele poner pues que eso es símbolo de la iglesia, ¿no? Que viene pues que en ese tiempo, ¿no? Del Antiguo Testamento significaba pues, a la iglesia. Número 2. Origen, fundación y misión de la Iglesia. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Un designio nacido del corazón del Padre. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y de la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. La Iglesia refugiada desde el origen del mundo. Prefigurada, no, refugiada. La Iglesia prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esa convocación es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia.
La iglesia preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia, le es grato. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Así vemos, ¿no? Que el pueblo de Israel, pues, está en vistas de prefigurar a la iglesia, ¿no? Que el pueblo de Israel, pues, es una reunión de hombres, pues, pues la iglesia, pues, es la reunión de todos los hombres, ¿no? De todo el mundo. La iglesia instituida por Cristo Jesús. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre, en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, en los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos con los cimientos de la nueva Jerusalén. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo, por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del costado traspasado de Cristo muerto en la cruz. Entonces ahí tenemos, ¿no? Jesús mismo es el que funda la iglesia, ¿no? La que la funda y le da pues su estructura que permanece hasta hoy, ¿no? Pues con los apóstoles y hoy día pues con sus sucesores. Y pues tenemos, ¿no? Este momento preciso en el que nace la iglesia, ¿no? En el momento en que pues es traspasado Jesús en el costado,
pues es ahí pues donde nace la iglesia, ¿no? Y pues ya veremos, ¿no? Después lo que es Pentecostés, ¿no? Que pues luego dicen, ¿no? Que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? La iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Cuando el Hijo terminó la obra del Padre, le, en- le encargó realizar en la tierra. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que santificará continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria, como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la constituye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Entonces ahí tenemos, ¿no? La iglesia pues nace del costado abierto de Cristo en la cruz, cuando él muere en la cruz, y pues se manifiesta pues ya en su, pues con todo su esplendor, por así decirlo, el, el día de Pentecostés, ¿no? Se hace público. La iglesia consumada en la gloria. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria, la consumación de la iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo. No sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. Pues me corrijo, ¿no? De lo que dije la vez pasada, de que pues, se manifiesta con todo su esplendor, pues no. En Pentecostés, pues se manifiesta, ¿no? Gracias a la acción del Espíritu Santo, pues la iglesia pues se manifiesta el día de Pentecostés y pues el Espíritu Santo guía a la iglesia a través de los siglos. Hoy día pues sigue guiándonos con estos dones jerárquicos y carismáticos, ¿no? Y pues el día en que la iglesia esté con todo ese esplendor, en toda su gloria, pues es el día en que regrese Jesús, ¿no? En su segunda venida. Es cuando pues se manifestará la iglesia con todo. Número 3. El misterio de la iglesia. La iglesia está en la historia, pero, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Bueno, y también una pequeña aclaración, pues es que a lo mejor, pues cuando uno dice la iglesia, pues a lo mejor la gente pues piensa, ¿no? Que la iglesia es, pues los sacerdotes, los obispos, el papa, ¿no?
O sea, todo lo que sería la jerarquía eclesiástica, pues es la iglesia, ¿no? Cuando cuando esa es una verdad, pues a medias, ¿no? Por así decirlo. Porque pues sí, ellos son parte de la iglesia, pero la iglesia son todos los creyentes, todos los fieles, con los sacerdotes, con los obispos, con el papa, pues todos son la iglesia, ¿no? No solamente los obispos y los sacerdotes, sino también los fieles. Es por eso que es pueblo de Dios, ¿no? Y no solamente no dice aquí el catecismo que sean los sacerdotes de Dios, ¿no? No, dice pueblo de Dios, ¿no? Ya, ya veremos después, ¿no? Que el total del pueblo es sacerdote, es rey y es profeta, ¿no? Pero pues en, en su conjunto, pues es el pueblo de Dios. La iglesia a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, como unidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez sociedad, dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Qué humildad y qué sublimidad es la tienda de Kadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso. La despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la embellece su forma celestial. La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio, contemplando en ella el misterio. San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la claridad que no pasará jamás. Es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental, ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio, en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso, la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. La Iglesia, sacramento universal de la salvación. La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el misterio
el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es el mismo. Cristo es el mismo el misterio de la salvación. Non est enim aliud Dei mysterium nisi Christus. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad, santa y santificante, es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza. En la Iglesia, que es su cuerpo, la Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. La Iglesia es Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Con la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios. La Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne a hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se codifique en un único templo del Espíritu Santo. Pues es así, ¿no? Que la Iglesia pues tiene que ser esta forma en que la humanidad se vuelve a unirse a Dios, ¿no? Porque pues la unidad con Dios pues es lo que se perdió pues en el pecado original, ¿no? También pues la unión entre los hombres. Entonces es así que la Iglesia pues busca hacer la unión entre los hombres y la unión entre Dios y la humanidad. Principalmente esa es la definición de religión, ¿no? Pues viene de ese vocábulo, ¿no? Religare, o sea, religar, volver a ligar. Entonces, pues, ¿cuál hay que volver a ligar qué? Pues el hombre, pues, con Dios. Entonces, es así como tenemos esta misión, ¿no? De volver a unirnos con Dios. Y pues, ¿cuál es la forma? Pues a través de la Iglesia. Resumen. La palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados por el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra.
La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede aceptar. La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Bueno, y ahí está el primer párrafo. La Iglesia en el designio de Dios, ¿no? Cómo fue formada, cómo fue anunciada, para qué es la Iglesia, qué es la Iglesia. Y bueno, vamos con el párrafo 2. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Número 1. La Iglesia, pueblo de Dios. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia, y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba realizando en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles, para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Le recuerdo a la gente que, que va viendo el directo, que puede formular sus preguntas en el chat, pues preferencialmente sobre el tema, ¿no? En el que vamos leyendo, ¿no? Sin embargo, pues pueden preguntar de otras cosas y pues veré cómo iré contestando, ¿no? Y a los de YouTube les recuerdo que pueden encontrar el, el link de mi canal de Twitch en la descripción. Igualmente ahí mismo pueden encontrar el link a la página del Vaticano que tiene el texto completo del Catecismo de la Iglesia Católica que, que pueden ir leyendo si ustedes quieren. O bien pues pueden ir esperando a que yo vaya haciendo mis directos y pues irlos subiendo al canal de YouTube. Las características del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido, Mesías, porque la misma unción del Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo, es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la identidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad y de esperanza y de salvación para todo el género humano.
Su designio es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección. Un pueblo sacerdotal, profético y real. Es lo que les decía anteriormente. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y la ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tienen las responsabilidades de misión y de servicio que se deriva de ellas. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo el Señor, por pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía. Cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este pueblo. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Número 2. La Iglesia, cuerpo de Cristo. La Iglesia es comunión con Jesús. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando fueron privados los discípulos de la presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo,
no está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo cabeza del cuerpo, la Iglesia esposa de Cristo. Un solo cuerpo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los misterios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo cabeza de este cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Él provee a nuestro crecimiento, para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Cristo y la Iglesia son, por lo tanto, el Cristo total, Christus totus. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Redemptor noster unam se personam, cum sancta ecclesia, quam assumpsit exhibuit. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona en la Iglesia que Él asumió. Caput et membra, quasi una persona mística. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer
una dificultad de ello. La Iglesia es la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implican también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa, desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos, sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el de cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito. Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, y como cuerpo esposa. Número 3. La Iglesia, Templo del Espíritu Santo. Recuerdo a todos los que nos están viendo, a los que me están viendo, que pueden expresar sus preguntas de lo que estamos leyendo, pues en el chat. Ahí pueden expresar sus preguntas y yo haré lo posible por responderlas. Y también, pues si tienen algún comentario, pues pueden expresarlo, ¿no? Quod spiritus noster, id est anima nostra, ad membra nostra, hoc est Spiritus Sanctus ad membra Christi, ad corpus Christi, quod est ecclesia. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. En efecto, es a la misma Iglesia a la que ha sido confiada el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo, en la caridad, por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo,
por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales, llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas obras y deberes que contribuyen a renovar y constituir más y más la Iglesia. Los carismas. Extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen la riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Por esta razón, aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. ¿Qué es esto de los carismas? A lo mejor alguien que no es católico, o un católico que no está muy bien instruido, pues se pregunta qué es esto, ¿no? Pues como dice aquí el texto, ¿no? Son dones del Espíritu Santo que preparan a un fiel, pues ya sea sacerdote o laico, pues a cumplir una misión que tiene, ¿no? Pues hay carismas, pues sencillos y humildes, ¿no? Que no destacan tanto como, pues que sean así como muy públicos, ¿no? Hay carismas y hay carismas que sí son como más destacables, ¿no? Esos son como los que más hacen ruido, ¿no? Como son el carisma de hablar en lenguas o, bueno, rezar en lenguas o el de interpretarlos, ¿no? Sin embargo, pues como ya se dijo en el texto, ¿no? Estos tienen que ser discernidos, ¿no? Tienen que ser, pues, para servicio de la iglesia, ¿no? Igual, pues, hay otros carismas, ¿no? Menos destacables, ¿no? Ay, ahorita no se me, ahorita no se me ocurren unos, no se me viene a la cabeza ninguno. ¿Cómo cuál será, no? Bueno, no sé, digamos los carismas que destacan a una familia religiosa, ¿no? Que es, por ejemplo, los franciscanos que tienen como más carisma a la pobreza, ¿no? O, o ya sé, los, los de San Ignacio de Loyola, eh, lo- ¿cómo se llamaba? A la Compañía de Jesús. Ellos tienen como carisma, pues, además de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, pues tienen como un voto extra que es pues, su obediencia directa al Papa, ¿no? O sea, que si el Papa les ordena, no sé, vayan a misionar no sé, a África, digamos, ¿no? Pues ellos tienen que obedecer, ¿no?
Y pues eso pues es un tipo de carisma, ¿no? Que eso es también un tipo de carisma, ¿no? Y pues y eso pues es un don del Espíritu Santo que les ayuda a perfeccionarse como cristianos, ¿no? A ser más serviciales. Y bueno, ese es el que se me ocurre ahorita, ¿no? No quisiera detenerme en mucho. Resumen. Cristo Jesús se entregó por nosotros, a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Se entra en el pueblo de Dios por fe y el bautismo, por la fe y el bautismo. Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios, a fin de que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad con los creyentes como cuerpo suyo. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. La Iglesia es cuerpo del que Cristo es la cabeza. Vive de Él y por Él. Él vive con ella y en ella. La Iglesia es la esposa de Cristo. La ha amado y se ha entregado por ella. La ha purificado por medio de su sangre. Ha hecho de ella la madre fecunda y todos los hijos de Dios. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad de la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Que la Iglesia busca la unidad de la humanidad. Es por eso que pues a todos se les invita a unirse a la Iglesia, a ser parte de la Iglesia, porque ese es el plan de Cristo para poder volver a unirla, para poder volver a unir la humanidad y para poder unir la humanidad con Dios. Y pues vemos esta imagen, ¿no? En la que Cristo es esposo de la iglesia y la iglesia es es esposa de Jesús. Entonces es así como como vemos a la iglesia, ¿no? Vemos así, pues más claramente lo que Cristo quiere para nosotros, ¿no? Estar unidos con nosotros de una forma muy íntima, pues pues como un esposo nuestro, ¿no? Y también lo vemos esta unidad y vemos esta unidad, ¿no? Que nos da a través de la Eucaristía, ¿no? En el que podemos comer su carne y beber su sangre, si así, pues de estar en una unión más íntima con Él todavía, ¿no? Ya de por sí que tiene esta unidad como de esposos con nosotros, pues así tiene con nosotros también una unidad, pues tan íntima como hacerse parte de nosotros, como se hace parte la iglesia, como se hace parte la comida en nuestro ser, ¿no? Entonces y vemos, ¿no? Que para mantener esa unidad y para guiar a la iglesia, pues Dios nos da el Espíritu Santo para que pues se cumpla, ¿no? Para guiarnos a través de este peregrinar, pues que concluirá con la segunda venida de Jesús, que ya vimos que con esta es cuando se manifestará en su totalidad la iglesia y llegará a su perfección, porque actualmente pues está en este estado de vía, ¿no? Así como la propia humanidad, la propia humanidad y pues la propia creación está en este estado de vía en el que pues
va hacia la perfección, ¿no? Dios la creó así para que, pues por su propia voluntad, pues Dios la creó como estado de vía. Y asimismo también la iglesia está hecha pues en este estado de vía en el que pues se tiene que perfeccionar y pues llegará a su perfección en la segunda venida de Jesús. Y eso es lo que espera la iglesia con todas sus fuerzas, con toda esperanza, ¿no? Y bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Ya llevamos como una hora, más de una hora leyendo y explicando, ¿no? Todavía no acaba este artículo sobre la iglesia. Aún vamos a tener pues, transmisiones, algunas transmisiones leyendo esta parte. Pues que sí es un poquito más extenso, pero pues ya es casi la última parte, ¿no? Ya estamos casi, ¿no? Si vamos rezando el credo de los apóstoles. A ver, que aquí lo tengo escrito para no cajetearla, porque el credo de los apóstoles no, ese sí no me lo he aprendido todavía, ¿no? El credo de los apóstoles, recuerden, ¿no? Que esta parte del catecismo va reflexionando la doctrina cristiana, reflexionando pues, los artículos del credo, ¿no? Que pues especialmente el credo de los apóstoles, ¿no? Que va así, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y bueno, ahorita pues acabamos de lo anterior, pues ya lo hemos visto. Y pues vamos en esta parte en la que dice, cree en la Santa Iglesia Católica. Nos falta la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Y amén, ¿no? Y bueno, ya casi terminamos, ¿no? Bueno, vamos a dejarle por aquí. Espero que esto les sirva de mucho y pues que Dios los bendiga. Bye.